Este cuento se llama El muy magnífico grandulón y es de Silvia Schuher. No muy lejos del pueblo, tampoco tan cerca, había una especie de elevación en el terreno. La gente creía que era una montaña, porque eso es lo que parecía, pero en verdad era una casa tan grande que a la distancia se veía como un monte. En esa casa, enorme, vivían los gigantes Magno y Magna, con su único hijo, magnífico Grandulón. Magno, Magna y Grandulón, además de descomunales, eran realmente encantadores. Habían formado una gran familia y aunque ninguna persona los conocía, a solas vivían felices. Alejados del caserío, sí, para no molestar con sus grandezas. La vida de los gigantes era sencilla. Todas las mañanas, Magno salía en busca de nubes, las transportaba con cuidado y de vuelta en su casa las hacía chocar, como en un aplauso, para que él y su familia se pudieran duchar. Magna, entre tanto, preparaba el desayuno y servía café en ollas de puchero. Por las tardes, los esposos hacían una caminata hasta el otro lado del mundo. Y a la noche, iluminados por estrellas que arrancaban del cielo, hasta el día siguiente, se contaban cuentos o cantaban hasta dormirse. El canto de los gigantes se escuchaba hasta muy lejos, pero como era tan distinto al de las voces comunes, la gente lo confundía con el rugido de los truenos. Todo transcurría así de bien en esa casa enorme y solitaria, salvo por un detalle. Grandulón se aburría. Vaya a jugar, chiquitín, le decían sus padres. Pero cada vez que Grandulón jugaba, surgía un inconveniente. Una vez agarró la luna y la pateó con tanta fuerza que desapareció en el cielo como por un mes. La luna, el gigante no. Y las noches estuvieron oscurísimas durante todo ese tiempo. Magno y Magna vieron a la distancia cómo la gente del pueblo sufría esa falta de luz. Claro que lo que empeoró las cosas, aunque después las mejoró, fue la vez que al pequeño Grandulón vio una ronda de bichos luminosos y sin saber que eran hadas, atrapó a una en su mano y la llevó a su cuarto. Recién cuando tuvo ante sus ojos, descubrió que era un ser igualito a las mujeres, pero con alas y brillo. Bicho raro, pensó. Me lo quedo. Lo metió en una jaula y a la jaula en su habitación. «Vas a tener que soltarme», le dijo el hada al gigante. «¿Por qué?», preguntó Grandulón. «Porque soy un hada». «¿Y eso qué quiere decir?» «Que tengo poderes y puedo castigarte». «¿Castigarme?» «Ajá. Ahora mismo tendría que estar en el pueblo, protegiendo unos juguetes de los...» «¿Y qué son los juguetes?», interrumpió Grandulón. «Son cosas iguales a las que te rodean, pero más chiquitas». «¿Y para qué sirven?» «Simplemente para jugar». Las palabras del hada sonaron a fiesta en los oídos del grandote, que enseguida la dejó en libertad. En cuanto a él, fue a recostarse sobre la pradera, de cara al poblado, y se puso panza abajo como un chico cuando se tira en el suelo a jugar. Solo que el gigante agarró a las personas como si fueran sus muñecos y después a los caballos, las casitas, los puestos del mercado y hasta el mismísimo palacio que le entró en un puño. En pocos minutos se produjo un estallido de pánico entre los pobladores, que vieron cómo algunas personas, caballos, casas y hasta el mismísimo palacio eran movidos de un sitio a otro por una fuerza desconocida con forma de mano. Algunos empezaron a los gritos, otros a correr. Los soldados trataron de ponerse el guardia y el rey intentó dar una orden. «¡Haya orden!», ordenó. Pero sus palabras se perdieron,
porque de pronto algo lo agarró de la cabeza y lo cambió de lugar a pesar de sus pataleos. Grandulón estaba divertidísimo con los juguetes que acababa de descubrir y a punto de elegir cuál llevarse a su casa, sintió un cosquilleo en la oreja. Era el hada que venía a hablarle. ¡Magnífico Grandulón!, lo retó. Estás dejando sin casa a los vecinos, sin mercado a los mercaderes, sin caballo a los caballeros y sin rey a todo el reino. ¿Se puede saber por qué? ¿Por qué qué?, preguntó el grandote. Si yo solo estoy jugando. ¿Jugando?, se burló el hada. ¡Jugando! Y fue terminar de decirlo que comprendió lo que pasaba. Entonces tocó con su varita al gigante para que se fuera achicando, poco a poco, hasta darle el talle de un nene común. Magnífico Grandulón sintió cómo disminuía mientras todo a su alrededor se agrandaba. Apenas el achicamiento se detuvo, el hada lo guió hasta la aldea y lo dejó en compañía de otros chicos de su edad. Grandulón jugó toda la tarde y, tal como se le había advertido, a la caída del sol regresó a su casa. Mientras caminaba, el tamaño de su cuerpo fue aumentando hasta que se transformó en el gigante de siempre. «Hijito querido», lo recibieron sus padres. «¿Dónde te habías metido?» «Estuve por ahí», contestó Magnífico, y no siguió porque estaba cansado y necesitaba dormir. Qué bien durmió aquella noche y todas las que siguieron en realidad, porque después de esa vez, el hada no dejó de visitarlo un solo día. Apenas llegaba, decía unas palabras mágicas, le tocaba la nariz con la varita, lo achicaba hasta darle el tamaño de un nene y se iban juntos al pueblo. Y así lo hicieron hasta el final, o mejor dicho, hasta el principio, hasta el mismísimo día en que Magnífico Grandulón conoció a Máxima Maremota y después de provocar un huracán con los suspiros, se pusieron de novios para siempre. Y colorín colorete, este cuento voló en cohete.